Buenos días nuevamente a todos, gracias por conectarse. Creo que tenemos ya una buena cantidad de participantes en nuestro tercer webinar de la semana. Lleva por nombre Prepara la data de tu empresa con Microsoft Purview para adoptar inteligencia artificial. Permítame brevemente recordar, esta no es una actividad que está aislada, no estuvo aislada durante esta semana, está en el marco de una serie de webinars que estamos haciendo durante todo el mes, eh, durante todo el mes de mayo. Esta es la primera de 4 semanas, lo hemos dispuesto de martes a jueves, comenzando más o menos a esta hora. Y hemos dividido los temas. Me voy a permitir allí porque no sé si está entrando, digamos, por primera vez a nuestra serie de webinar. La segunda semana, si me ven volteando es porque estoy chequeando, permítanme arreglarme por acá, mucho mejor. La semana que viene, hoy estamos cerrando con el que ya les mencioné, la semana que viene tenemos la semana de la Data Week le hemos llamado. Y entonces pues también tenemos tres contenidos dispuestos que están de alguna manera debajo de la sombrilla de Microsoft Fabric, pero vamos a hablar un poco de Purview desde la esquina, de lo que tiene que ver con data, ya dentro de un contexto empresarial, de estrategia de data empresarial. Y luego, hacia el final, hacia el jueves, vamos a tocar un poco lo que tiene que ver con visualización de datos con Power BI, pero le vamos a meter este contenido de inteligencia artificial que también está ya como un componente en todas las soluciones de Microsoft, como ustedes han podido ver, como nosotros hemos podido ir comunicando a través de no solo estos webinars, sino también acerca, vía nuestras redes sociales, ¿no? En cápsulas previas de contenido. La tercera semana ya por nombre Business App Week, y la vamos a estar centrando alrededor de Dynamics 365 CRM, y ahí vamos a estar tocando 3 temas particulares, martes, miércoles y jueves. Vamos a hablar un poco de telefonía basada en Teams, pero integrado a Dynamics 365 CRM. Vamos a poder hacer no solo el tema de la explicación en sí, pero lo que más nos gusta que es demostrar cómo se mira eso hoy en día y cómo se integra procesos de negocio en la organización. Vamos a estar también en el tope de eso y bajo el concepto de una atención omnicanalidad. Vamos a hablar de Dynamics 365 Contact Center, que esta es una solución de relativamente reciente data liberado, que también va en línea para muchas de nuestras organizaciones, y también les vamos a dar un vistazo, una pincelada de cómo se miran los componentes de inteligencia artificial dentro de un concepto de contact center y una generación de experiencia de los clientes. Y luego vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con cómo se ve, cómo se despliega de alguna forma características de inteligencia artificial generativa a través de Microsoft Copilot dentro de Sales, que es el módulo de ventas del CRM. En la última semana, y no menos importante, está la semana de infraestructura. La hemos llamado Infra and Security Week porque vamos a tocar 3 temas particulares. Vamos a hablar de Azure Arc como solución, como tecnología que tiene Microsoft dispuesta para gestión de entornos multicloud y entornos heterogéneos, que es bien interesante, altamente potente, muy útil en las organizaciones y en nuestras estrategias hoy en día. Luego vamos a hablar un poco de Zero Trust, porque los temas de seguridad están en la mesa, y ahí el plato fuerte vamos a estar hablando un poco de ese gran marco de trabajo, pero también de Defender y de Sentinel como piezas importantes dentro de todo lo que tiene que ver con ese marco de Zero Trust, de protección, identificación, pero también reacción. Y nuestra última charla va a estar hablando de una práctica que tenemos acá dentro de Ciden Technology, cómo llevar SAP hacia la nube, pero al tiempo generando, independientemente de la versión de SAP, generando espacios de innovación y optimización de costos en sus empresas. Y eso es parte de lo que otra vez hemos denominado esta serie de webinars. Otra vez, gracias por estar aquí. Para quienes no nos conocen, pues es posible que esté conectado acá la primera vez, no haya asistido a los anteriores.
Vamos a ir compartiendo progresivamente el material. Va a estar dispuesto por mecanismos que vamos a irnos comunicando posteriormente con ustedes, los que estuvieron por acá registrados. Y sin más, creo que puedo ir a la introducción. Aaron, ayúdame allí, no sin antes mencionar algunas cosas que me hace que son importantes. El chat va a estar abierto para que vayan dejando por allí sus preguntas, las cuales, dependiendo, vamos a ver un par de moderadores acá, su servidor, y va a haber otra persona adicional que siempre va a estar pendiente de cualquier inquietud que puedan tener por allí, la pueden ir dejando. Hacia el final vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas, las que podamos ir adelantando lo vamos a hacer. Y bueno, vamos también a hacer cierta dinámica con quizás unas 2 o 3 preguntas a lo largo para ir sondeando un poco, como lo hemos hecho en las 2 sesiones anteriores, y hacia el final vamos a colocar también en el chat un link para que por favor nos ayuden y nos apoyen llenando sus encuestas, ¿ok? Las encuestas que nos van a ayudar a nosotros a mejorar, a estar atentos y a irnos adaptando y progresivamente ir entregando cada vez más contenido de valor, a que nos propongan métodos de contacto y pues nada, ¿no? Creo que sin más, permítame entonces ir hacia rápidamente la presentación, la introducción. Aarón, por favor, la próxima lámina para avanzar allí. Muy brevemente, somos Cibent Technologies, somos una organización que este año está cumpliendo 20 años. Somos muy conocidos por los servicios que prestamos. Nuestras fortalezas están en la forma en la que hacemos las cosas, las personas o nuestro equipo de trabajo con lo que hacemos con mucho cariño, y por supuesto los años de experiencia combinados que tenemos eh, en diferentes tecnologías, pero también en diferentes tipos de industria, construyendo para ustedes soluciones. Así es que nos definimos. Siguiente. Cuando uno hace las cosas con cariño y con amor, generalmente el mercado de manera natural nos va reconociendo. Al lado izquierdo están las designaciones que actualmente dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft tenemos, y una especialización avanzada que te muestra un poco el expertise, y del lado derecho pues son reconocimientos que hemos recibido a lo largo del tiempo como partner del año acá en la República Dominicana, con diversos proyectos que van tanto por el lado de Dynamics 365 CRM, también por el lado de nube, en tres consideraciones. Uno de ellos, por cierto, tiene que ver con SAP. La próxima lámina. Siempre es difícil decir que es todo lo que uno hace. Eso, cada vez que nos preguntan ustedes qué hacen, siempre significa un reto. Nosotros lo que hicimos fue una excelente idea, era haber aterrizado lo que denominamos el ecosistema de servicios. Ustedes ven ciertos iconos allí o ciertos logos. Bueno, eso es un poco lo que define las tecnologías que de alguna forma son conocidas, manejamos, tenemos experiencia, historias de referencia, tenemos clientes. Pues somos uno de esos socios de negocio que está dispuesto y presto para poderles ayudar y acompañarles en su camino de transformación y de crecimiento y de adopción, que se maneja en prácticamente todas las nubes que Microsoft tiene, o todas las tecnologías que Microsoft posee. Del lado izquierdo está la forma en la cual lo hacemos: áreas de expertise o de dominio, que pueden ser a través de proyectos de consultoría, de servicios administrados, eh, en el diseño de soluciones, como les veníamos diciendo, bueno, un poco en áreas que de pronto para ustedes hace clic mucho más rápidamente, como trabajo moderno, seguridad y analítica de datos, ¿no? Siguiente. Y ya finalmente, para darle paso a los protagonistas de esta historia, que hoy vamos a tener la combinación de 2 recursos. Nos hemos preparado y nos hemos configurado para dividir nuestro contenido en dos, no sin antes decir que estos son los sitios en los cuales estamos, las geografías en los cuales, no las geografías en las cuales operamos, donde estamos constituidos como organización. Nuestro headquarters está acá en la República Dominicana, donde está este servidor, Gustavo Rodríguez. Pero también estamos en Puerto Rico y estamos en el sur de la Florida, y desde allí y desde aquí atendemos toda la región. Entonces, le voy a dar el paso a los facilitadores del contenido del día de hoy, que tengo el privilegio de trabajar con ellos directamente en mi equipo de trabajo. Ellos son Aaron Hilarte y Jonathan Hernández, perdón. Ambos son
Senior Consultants, son arquitectos los dos, se han distribuido el contenido un poco, comenzaron, según entiendo, y luego en algún punto culmina o termina o toma la posta Jonathan Hernández. Así que sin más, otra vez gracias por estar aquí, espero que el contenido sea de mucho valor para ustedes. Adelante, Aaron, el piso es tuyo. Muchas gracias, señor Gustavo. Hola a todos, bienvenidos. Una vez más, mi nombre es Aaron Guilarte. Aquí estamos para presentarles este contenido muy interesante para preparar su data o ayudarlo a preparar su data para lograrlo, como quien dice, o en pocas palabras, que ustedes puedan ver el orden que puedan tener con su información para empezar a trabajar con su inteligencia artificial, ¿no? Hoy estoy con mi compañero Jonathan Hernández. Vamos a hablar algo súper interesante para mostrárselos, ver cómo esta inteligencia artificial, o sea, ustedes pueden preparar su empresa para comenzar a trabajar con la inteligencia artificial. Aquí tengo un pequeño mapa de lo que vamos a explorar el día de hoy. Primero vamos a entender qué es un poco Microsoft Purview. Luego veremos por qué es tan importante para la inteligencia artificial preparar la data. Después les mostraremos una demostración para que ustedes puedan ver cómo funciona. Y terminaremos con algunos consejos prácticos para que ustedes puedan empezar a usarlos dentro de su empresa. Entonces, bien, comencemos con la importancia de preparar la data de la empresa. Este es un proceso fundamental, ¿no? Para adoptar lo que es la inteligencia artificial de manera efectiva. La era actual de la transformación impulsada por la inteligencia artificial no solo busca que las organizaciones obtengan o logren la eficiencia de sus procesos, sino también permite que las organizaciones puedan tomar informaciones mucho más informadas en cuanto a su data. Ahora un previo, un concepto de conocer cuál es el valor de la data en esta nueva era de la inteligencia artificial. El valor de la data actualmente no puede subestimarse, es lo más importante del núcleo de la organización. Los datos son el motor que impulsa la inteligencia artificial, permitiendo a las organizaciones mejorar sus procesos y descubrir nuevas oportunidades a través de su información. Entonces, a medida que avanzamos, es esencial que comprendamos o que ustedes puedan comprender cómo los datos bien gestionados pueden transformar sus operaciones, pueden transformar sus procesos y llegar a automatizarlos. Aunque debemos tener siempre presente que el valor de los datos es inmenso y es multifacético, quiero ofrecerle algunos puntos claves. Por ejemplo, en cuanto a lo que es esta nueva era de la inteligencia artificial, a través de lo que son los fundamentos de la inteligencia artificial, el valor de los datos es a partir de los datos se construyen los modelos de inteligencia artificial. O sea, sin datos de alta calidad, la inteligencia artificial no va a poder funcionar correctamente porque no te va a dar esa garantía, ¿no? de trabajar con una data limpia y organizada. En cuanto al siguiente punto, las mejoras de la productividad. La inteligencia artificial va a utilizar la data interna, la data de la organización, ¿verdad? Para, en principio, mejorar nuestro proceso de productividad, pero también va a permitir a la organización descubrir nuevas perspectivas del negocio, nuevas formas de mejorar su negocio. ¿Okay? La siguiente sería la privacidad y la seguridad, que es un punto importante. Con el aumento del uso de la inteligencia artificial, en el cualquier individuo puede tener acceso a la inteligencia artificial, a ChatGPT, a todas las que están en el mercado. No vamos a profundizar en todas, pero como tienen ha ido el auge del uso de la inteligencia artificial, es importante implementar políticas de privacidad robustas para proteger la información de la organización. ¿Okay? Y el siguiente tip es en cuanto a la postura de la gobernanza de datos de la organización. Esa postura que es esa gestión adecuada de los datos es esencial para maximizar el uso de los mismos y dar valor a la inteligencia artificial a nuestros procesos de automatizaciones. En estos puntos
que nos da innovaciones y oportunidades nuevas de negocio, la inteligencia artificial abre nuevas oportunidades para la innovación en diversas áreas, desde la educación hasta la ciberseguridad, si queremos profundizar en ese tema. Entonces, hoy las organizaciones enfrentan varios retos relacionados con sus datos. Preguntas como con la confiabilidad de los datos, cuál es el acceso adecuado a los mismos y la exposición, el cumplimiento de esa información es crítica para las organizaciones. Entonces, estas preguntas que pueden ver en la lámina son preguntas fundamentales. Primero, para entender la situación de nuestra data, ese ecosistema de información que tenemos en nuestra organización. Comprender la confiabilidad, qué cumplimiento, cuál es el aspecto que debe cumplir la organización para comenzar a gestionar su gobierno de datos. El gráfico muestra una interconexión entre lo que es la gobernanza, la analítica de datos y esa base de datos, ese conjunto de información que se resalta con elementos que trabajan entre sí. ¿Okay? ¿Cómo la organización puede mejorar su gestión de la información? Día a día surgen nuevos interrogantes que deben ser abordados para garantizar que los datos se utilicen de manera efectiva y segura. En este punto, esas nuevas interrogantes es, por ejemplo, el crecimiento exponencial que tenemos hoy en día de datos, la diversidad de las fuentes de datos, el desafío que cumplen internamente los organismos para implementar procesos bueno, asegurar la privacidad de los datos de los mismos y la seguridad de acceso a ellos. Y surge esa necesidad de gobernanza. Las organizaciones tienen esa necesidad de gobernanza porque ya hablamos de lo importante que son los datos para la organización. Esto no es una tarea fácil, dada la realidad de los datos de hoy por hoy, el volumen, la variedad, la velocidad de los datos que se están acelerando drásticamente y la complejidad de la creación de un gráfico completo de cuál es mi base de datos gerencial, mi base de datos empresarial, toda la información que maneja mi organización. Hoy en día generamos más datos o generamos datos más rápido de lo que somos capaces de comprender. Ahora bien, la transformación digital a través de lo que es Microsoft Cloud es esencial para abordar estos retos actuales que presentan las organizaciones. La plataforma de datos inteligentes de Microsoft Cloud es un conjunto unificado de servicios diseñados para permitir a las organizaciones administrar sus datos de manera efectiva, obtener información valiosa y crear aplicaciones inteligentes. Como pueden ver en el gráfico, en el centro del gráfico tenemos una herramienta que vamos a estar hablando en las próximas láminas, Microsoft Purview. Pero esta plataforma permite a las empresas almacenar y administrar datos de diversas fuentes, analizar datos para obtener información de esas fuentes, por ejemplo, utilizar un Power BI para visualización y generación de informes, comenzar a establecer una gobernanza de datos de manera efectiva, como pueden ver a través de esta herramienta de Microsoft Purview que vamos a ver, que va a permitir lo que es el descubrimiento, la clasificación y la gobernanza de datos, lo que va a garantizar a medida la calidad y el cumplimiento, ¿no? de acceso a los mismos. Y esto nos va a permitir entonces aprovechar la inteligencia artificial que el día de hoy, a través de nuestro compañero Jonathan Hernández, vamos a ver cómo vamos a aprovechar la inteligencia artificial a través de diferentes servicios, ¿no? Esto nos va a ayudar a mejorar nuestras aplicaciones y nuestros procesos. Entonces, continuando para explorar el valor de los datos y la importancia, les presento lo que es ahora Microsoft Purview. Esta plataforma es clave para garantizar que los datos sean accesibles y estén bien gestionados. En esta sección
entenderemos un poco el concepto para los que no están asociados con el concepto de cómo Microsoft Purview puede ayudar a las organizaciones a clasificar su información, que en principio es esencial para la implementación de soluciones de inteligencia artificial efectivas. Entonces, bien, ¿qué es Microsoft Purview? Imagínense que tiene una biblioteca con miles de libros, pero todos esos libros están, bueno, desordenados, están sin etiquetas, es un proceso difícil agarrar el libro, autor, o sea, todo el proceso que lleva el orden, hacer el método de ordenamiento. Purview es como ese bibliotecario, ese ente bibliotecario que va a poner todo, lo va a ayudar a usted a poner todo en orden. Es una herramienta de Microsoft que ayuda a las empresas a organizar, a proteger y a entender toda su información, sin importar dónde esté guardado. Puede estar guardado en las PC de los usuarios, en las computadoras, puede estar guardado en sus repositorios en la nube, puede estar guardado en su repositorio de SharePoint o en sus aplicaciones que tienen publicadas en Internet. Entonces, Microsoft Purview tiene 3 trabajos principales. Primero, ayudarlo a encontrar y proteger su información importante. Los datos de los clientes, la información secreta de la empresa, esa información. Segundo, ayudar a manejar los datos, sin importar si están en la oficina, si están utilizando la red local de la oficina, si están utilizando a través de su acceso remoto, sus dispositivos personales, sus dispositivos asignados, no importa en dónde esté trabajando. Ayuda a mantener, a manejar los datos sin importar si no están en la oficina o donde esté el usuario accediendo a los mismos. Y tercero, ayuda a cumplir con las reglas y las políticas de protección de los datos, la política de protección de pérdida de información, que la organización puede apalancarse a través de Microsoft Purview para hacer esos ajustes y ir colocando sus políticas más estrictas dependiendo o asignando las políticas más estrictas dependiendo del escenario que la necesiten tener más estricta. Entonces, uno de los beneficios principales de la herramienta de Microsoft Purview es, primero, visibilidad centralizada, protección proactiva, cumplimiento normativo y flexibilidad y personalización. Estos beneficios permiten a la organización cumplir con lo antes dicho, cumplir con esas 3, por decirlo así, las 3 reglas principales que para eso está diseñado Microsoft Purview. A través de su conjunto de herramientas, como podemos observar en la lámina, del lado derecho pueden ver el conjunto global de las herramientas de Microsoft Purview. Podemos ver presentación de pérdida de datos, gestión de postura de seguridad, establecer barreras de información, protección de la información, gestión de riesgos internos y gestión de acceso privilegiado. ¿Okay? Ahora bien, estos son los pilares en donde la herramienta Microsoft Purview tiene el enfoque. Manejar los riesgos externos, manejar los riesgos internos y hacer o hacer prevalecer o hacer cumplir las leyes, los reglamentos, las políticas de cumplimiento. Entonces las empresas enfrentan muchos riesgos cuando se trata de su información. Hay riesgos que conocemos, riesgos que crecen día a día, riesgos de peligros externos, como bueno, esos hackers que intentan robar nuestros datos, o los peligros internos no identificados, porque a veces son cosas de error de usuario, por ejemplo, los usuarios, los empleados que usan la información de manera incorrecta. Y además, el hecho de que la organización necesite cumplir alguna ley o una regulación. Entonces, Purview ayuda a las empresas a proteger de todos estos problemas a través de sus conjuntos de herramientas que antes mencionamos, donde para cada pilar, para cada enfoque, existe una herramienta específica y existe una característica específica para evitar que la información se filtre accidentalmente. Es como tener un sistema de seguridad completo para todos sus datos. Hoy por hoy,
ya hemos conversado sobre los datos y los riesgos. Existen nuevos riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial generativa. Es un tema que está creciendo y va a ir evolucionando y, por supuesto, va a causarle más preocupación a los dueños de empresas. La falta de visibilidad en el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial puede llevar a problemas de seguridad y cumplimiento. Las secciones que se enumeran en la lámina pueden observar, ¿okay?, que se destacan las principales preocupaciones como la fuga de información, la sobreexposición de los datos y los usuarios que incumplen la normativa. Como pueden ver en el primer ejemplo, la fuga de información, el usuario puede filtrar de forma inadvertida datos confidenciales a través de una aplicación IA que no sea gobernada o que no sea autorizada por la organización. Como tenemos un auge de una era de inteligencia artificial generativa, ya antes conversaba, y que los usuarios pueden tener acceso a muchas inteligencias artificiales, existe ese riesgo de fuga de información. El siguiente punto, sobreexposición de los datos. Los usuarios pueden acceder a los datos confidenciales a través de las aplicaciones que no están autorizados a ver o editar. Quiere decir que pueden utilizar una inteligencia artificial que está asociada, pero no tienen los permisos o las políticas aplicadas, y el usuario accidentalmente puede acceder a esa información porque se configuró que se utilizara el repositorio o donde están ubicados todos los documentos financieros de la organización, se configuró para que los usuarios internos de la organización pudieran acceder a la misma. Entonces hay que tener mucho precaución, ya que estos son como que las nuevas preocupaciones y los nuevos riesgos a los cuales están siendo, o sea, están ocasionando problemas dentro de las organizaciones. Y el tercer punto, en esta lámina, los usuarios que incumplen la norma. Bueno, pueden utilizar cualquier aplicación de la inteligencia artificial para generar un contenido a través de la información de la empresa, o generar un contenido de poco ético o un contenido riesgoso para la organización. Entonces, de esa forma está incumpliendo porque puede ser que la persona no tenga acceso o no debería, o infringió una norma al acceder a una información, a compartir una información. Entonces, Microsoft Purview ayuda a las empresas a controlar cómo se usa la inteligencia artificial y cómo proteger su información. Ahora bien, vamos a darle paso a mi compañero Jonathan Hernández en el siguiente punto para que a través de él nos coloque lo que es la importancia de destacar de Microsoft Purview a través de cómo funciona con la inteligencia artificial. Puedes lograr rastrear, mostrar la información que está utilizando la inteligencia artificial, y puede ayudar a entender a las empresas cómo se está usando la información interna y mantener un control. Adelante, estimado Jonathan. Muchas gracias, Aaron. Como siempre, pues un placer estar aquí y ser parte de este gran equipo brindando valor a nuestros clientes y asistentes. Previo a comenzar, pues eh, mi nombre es Jonathan Hernández y seré parte de lo que es este grupo de presentadores. En el día de hoy, pues yo estaré brindándoles información acerca de por qué es clave Purview para todo lo que son proyectos de inteligencia artificial. Voy a brindarles un pequeño recorrido a través de la plataforma para que ustedes se lleven un pequeño look and feel de cómo es Microsoft Purview. Vamos a hacer una pequeña demo con un recorrido simple para que ustedes puedan ver cómo se configura, qué tan complicado puede llegar a ser. Y al final les vamos a brindar algunas recomendaciones para que puedan llevarse pues esos tips y puntos a tener en cuenta cuando se tiene en consideración iniciar un proyecto de inteligencia artificial. Bien. Aaron, no sé si te parece y yo puedo transmitir o que te parece bien si te indico cada vez que vayas a continuar. No tengo problema.
Sí, Si quieres, como traté de darte control y por eso fue que saltó la dispositiva, traté de darte control sí. de acá, pero podemos tener la sinergia, no hay problema, yo estoy aquí contigo y tú me dices y yo lo doy siguiente, no hay problema. Bien, siguiente, por favor. Perfecto. ¿Por qué es importante Microsoft Purview para cualquier proyecto de inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial, como mi compañero indicó, lo primero que necesitamos son datos. En algunas ocasiones es mucha información, están dispersos. ¿Tiene mucha calidad o no? Son preguntas que salen a la luz cuando empezamos a hacer proyectos de inteligencia artificial. Entonces, más allá de la cantidad, lo importante es que esos datos sean confiables, que estén bien organizados y que estén gobernados. Y para que estén gobernados se necesita alguna herramienta que nos permita hacer ello, y ahí es donde entra Microsoft Purview. Esta herramienta actúa como la base de confianza para cualquier iniciativa de inteligencia artificial, porque les va a permitir a ustedes saber qué datos tienen, dónde se encuentra, quién los usa y si son los adecuados para ser utilizados por los modelos de inteligencia artificial. Si no se tiene una gobernanza clara, siempre va a existir el riesgo de que los modelos usen información obsoleta, incorrecta o incluso sensible, lo que puede llevar a errores costosos o problemas legales. Colocándoles un ejemplo eh, que puede pasar en cualquier organización, si ustedes implementan Copilot y les dan acceso a Copilot a toda la información o a sitios en donde tienen información que no está clasificada y el usuario introduce un prompt de manera, eh, bueno, digámoslo, sin intenciones, el usuario podría estar obteniendo información que no debe tener. Perfecto. Algo que comentó Aaron en una de las diapositivas anteriores, en donde el usuario a lo mejor le indica una instrucción al bot o a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial no tenga los mecanismos suficientes para poder determinar qué tipo de información ese usuario puede acceder y qué no. Y por error brindarle una información sensible. Entonces, en este caso, eh, Purview los ayuda a ustedes a poder clasificar estos datos automáticamente hasta cierto punto. Identificar los datos sensibles, aplicar las políticas de acceso y hacer un seguimiento de linaje de los datos, desde su origen hasta su punto final. Esto dejándoles saber a ustedes dónde está la data, quién accede a la data y quién consume la data, de punto a punto, lo cual es bien importante para muchas organizaciones, para poder tener un poder sobre su data, que aquí en este punto es lo más importante. Entonces, todo lo que he mencionado es clave cuando se va a trabajar con herramientas como Copilot, que pueden acceder a grandes volúmenes de información interna, pero que con Purview podemos asegurarnos que Copilot solo puede acceder a datos apropiados y autorizados. En resumen, digamos que no se trata de solo cumplir con regulaciones, sino que podemos verlo de crear una base sólida y segura en donde ustedes van a poder construir soluciones de AI realmente útiles y responsables y que realmente trabaje sobre la información que ustedes quieran que esa AI eh, trabaje, valga la redundancia. Entonces, algo muy importante y algo que me gustaría siempre comunicarlos y aquí con una pequeña frase. Para mí, AI sin gobernanza equivale a riesgo. Esto porque Copilot y los modelos de inteligencia artificial generativa se entrenan sí o sí con datos corporativos. Y si los datos corporativos no están bien gobernados, eso pues claramente es una brecha de riesgo. Y hasta de seguridad hasta cierto punto. Entonces, Purview asegura 3 puntos principales. Primero, ¿qué datos tengo y dónde están? Segundo, confianza. Los datos que estoy brindándole a la inteligencia artificial es confiable, están actualizados, son relevantes. Y tercero, cumplimiento. Estoy usando los datos de manera responsable y legal, sin
exponer información confidencial? Esas son algunas de las preguntas que le dejamos allí para que las tengan en cuenta. Aaron, por favor, siguiente. Perfecto. Entonces, con Microsoft Purview y complementando lo anterior mencionado, tenemos estos 3 puntos, en donde es visibilidad, protección integral y controles de cumplimiento, que se acerca a lo que les brindé ahora mismo. En donde la visibilidad es comprender los riesgos asociados con el contexto del uso de datos confidenciales. Esto quiere decir que ustedes tengan total control sobre la información a la que la inteligencia artificial va a poder consultar al momento de recibir una instrucción. Protección integral. A través de Microsoft Purview, ustedes van a poder implementar una serie de políticas. Perfecto. Uno para restringir acciones y otra para evitar que la data salga. Una se integra con Information Protection y otra se integra con DLP o Data Loss Protection para los administradores de Microsoft 365 que están en la sala. Permitiéndoles a ustedes, no solamente a través de Purview, poder tener control de dónde está la data y quién accede a mi data, sino poder apalancarse de herramientas que ya la plataforma provee para poder restringir acciones sobre la misma. Y por último, tenemos los controles de cumplimiento, que pues en conjunto pues no es más que crear una solución integral utilizando pues todo el potencial que Microsoft 365 nos brinda. Y utilizando Purview como nuestro, digamos, integrador o middleware para poder aplicar estos controles. Muy bien. Entonces, creo que sin más, vamos a pasar a lo que sería la demo, la demostración, que es el punto número 4. La demostración va a estar compuesta de un pequeño paso a paso, brindándoles a ustedes un pequeño recorrido por lo que es el portal de Purview. Voy a mostrar, voy a hacerles un recorrido por la plataforma, voy a mostrarles algunas de las opciones de interés en donde cualquier persona que es nueva en la plataforma va a trabajar. Vamos a hacer la configuración de un origen de datos en Azure SQL Database. Vamos a llevar a cabo un escaneo para que ustedes puedan ver lo que puede ser el proceso de onboarding, por decirlo así, con una herramienta de este tipo, para que puedan ver que la dificultad de este tipo de herramientas realmente no es tan alta. Ciertas restricciones aplica, siempre lo digo, de la complejidad de la data, la ubicación y pues algunas regulaciones que ustedes puedan llegar a tener con respecto a la consulta de la misma. También vamos a explorar lo que es el catálogo y las clasificaciones, qué son, cómo nos ayudan y qué tipo de potencial nos dan. Y pues, si el tiempo nos brinda y mostrarle lo que sería el linaje de datos. Colocamos si aplica porque en el caso de Purview, el linaje de datos, y aquí me permito definirlo, el linaje de datos es lo que es la característica de Purview que nos brinda la información de cómo es utilizada la información de punto a punto. Dígase, nos da la información de dónde está la data, quién consulta la data, qué tipo de acciones se ejecutaron con la data y quién consulta la data. Entonces, para Purview poder recopilar toda la información de una fuente de datos a ese nivel, suele tomarse más tiempo del que tenemos disponible en esta sesión. Perfecto. Pero yo de todas maneras les voy a mostrar en dónde se habilita y que puedan ver en dónde se monitorea. Perfecto, porque en el escaneo lo vamos a lanzar con ambas. Y si en esta oportunidad Purview lo logra hacer en un tiempo dentro de lo que tenemos destinado para esta sesión, pues les muestro toda la información. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos,
Ahora sí voy a hacerte voy a tomar control de la presentación. Adelante. Sí. Permítame. Ah, por favor, Aaron, confírmame que se ve mi pantalla. Correcto. Muy bien. Previo a ir a lo que sería la plataforma de Microsoft Purview, voy a mostrarles lo que sería el origen de datos que vamos a utilizar para esta demostración. Como bien mencioné anteriormente, vamos a utilizar Azure SQL Database como origen de datos principal para lo que es este recorrido. Este origen de datos se encuentra en Azure, en donde también tenemos lo que ustedes van a poder ver. Voy a poner un poquito de zoom porque sé que a veces Teams puede mostrar las letras más pequeñas de lo que necesitamos o pueden ver. Acá vamos a ver que tenemos un Microsoft Purview account, el cual es requerido eh, crearse al momento de poder iniciar las operaciones desde la plataforma de Microsoft Purview. Y aquí tenemos un SQL Server y un SQL Database. Perfecto. Esta base de datos es una base de datos de prueba, de ejemplo, que suelo utilizar para este tipo de demostraciones. La misma cuenta con unas tablas que cuentan con información de clientes, direcciones y más. Muy bien. Esta base de datos ya se encuentra configurada para ser gobernada con Microsoft Purview. Luego de mostrarle un poco cómo está distribuida la información, voy a ir a la plataforma y mostrarles, digamos, las cosas que deben de tener en cuenta al momento de configurar un tipo de origen de datos de Azure SQL. Perfecto. Acá me voy a enfocar en la tabla de Customers. Vamos a colocar aquí un Select of 1000 para que ustedes puedan ver, digamos, el tipo de información que se encuentra acá, que básicamente es información de clientes, ¿bien? El ID del usuario, nombre, apellido, el nombre de la compañía, correo electrónico, teléfono y así sucesivamente. Esto es una pequeña fracción de lo que muchas organizaciones manejan para lo que es la tabla o la base de datos de usuario. Perfecto. Las otras tablas tienen información que se relaciona aquí o que complementan, algunas de productos y algunas de órdenes de ventas. Perfecto. Entonces, teniendo en consideración que esta base de datos ya contiene una info para nosotros mostrarles, eh, ¿qué continúa o qué sigue? Yo como cliente me gustaría poder ver esto a través de Microsoft Purview. ¿Qué necesito, Jonathan? ¿Cómo yo lo configuro? Perfecto. Para configurar Microsoft Purview o permitir que Microsoft Purview pueda acceder a un origen de datos, se requieren diferentes requisitos dependiendo del origen de datos. Ya eso depende de dónde nos vamos a conectar y en dónde se encuentra. Pero para Azure SQL Database se necesita un usuario, que en este caso ya está agregado para cuestiones de ahorrar tiempo y que ustedes pues, podamos aprovechar el máximo lo que tenemos disponible, que ustedes puedan llevarse el mayor valor posible. Acá nosotros creamos un usuario llamado Cybern Purview Demo, que tiene los permisos necesarios para poder consultar la data. Dependiendo del nivel de información que ustedes necesiten o quieran gobernar, se van a requerir uno u otro permiso. En este caso, como yo voy a activar la opción de linaje, para nosotros poder correr el análisis de linaje dentro de un origen de datos, por lo menos en este tipo de origen, se requiere que el usuario que se configure tenga un rol en específico de DB Owner. Perfecto. Pero si solamente ustedes están interesados en ver la información o tener, digamos, un overview general, pues con el DB Reader es más que suficiente. Perfecto. Entonces, tenemos el usuario, ya tiene el rol asignado. Adicional a ello, pues es requerido que dentro del servidor en Azure, eh, la identidad, y esto lo voy a afianzar a continuación durante el recorrido, pero voy a hacer el enlace directamente aquí. Acá debe haber un usuario que se encuentra. Ah, no, está tras cámara. Identity, que aquí está en on.
y es un usuario que tiene permisos a poder leer sobre este recurso. Muy bien. Entonces, importante tener en cuenta, Microsoft Purview crea una identidad, un Managed Identity. Lo pueden, para aterrizarlo en palabras llanas y sencillas, es como una cuenta de servicio a la cual nosotros podemos agregarlo a autorizarle a ciertas acciones dentro de la cuenta del tenant, digo, dentro del tenant de Microsoft o dentro de los recursos. Perfecto. Dígase que este usuario que ustedes vieron aquí es el usuario de identidad de Purview directamente. Esto se lo genera la plataforma y yo les voy a mostrar en breve en donde ustedes pueden ver esa información. Chévere. Entonces, teniendo en cuenta esto como origen, tenemos una base de datos SQL, Azure SQL Database, en donde tenemos información de nuestros clientes. Entonces, ya con eso, configuramos el usuario y estamos, como dicen por allí, ready to go. Perfecto. Entonces, acá paso a Microsoft Purview. Para acceder a Microsoft Purview, ustedes pueden ver aquí purview.microsoft.com. Es el enlace directo, si ustedes acceden allí y tienen pues acceso a lo que es el licenciamiento de esta herramienta, van a poder ver lo mismo que yo. Perfecto. Este portal está compuesto de 3 secciones, como la gran mayoría de paneles de administración de Microsoft 365. El lado izquierdo, en donde tenemos las opciones generales que nos van a permitir navegar a lo largo de la solución. Tenemos una barra superior en donde tenemos pues lo que yo le llamo la hamburguesa, en este caso, para poder navegar a otros servicios. El buscador principal dentro de Purview, que podemos buscar ciertas informaciones exactas. Tenemos como de costumbre pues el Copilot, el cual es habilitado. Ustedes tienen el licenciamiento para ello. Y pues el botón de notificaciones, releases and notes y configuraciones generales de temas. Perfecto. Entonces, aquí en el home vamos a poder tener una visión holística de lo que Purview nos brinda. Algunos reportes respecto a nuestra información y algunos atajos para poder acceder a ciertas partes de la solución. La solución está compuesta de diferentes secciones. Tenemos Data Map. Si vamos acá es donde vamos a estar la mayor cantidad del tiempo, que es donde vamos a encontrar los dominios, las conexiones, los orígenes de datos que estamos monitoreando. Vamos a tener un panel de monitoreo en donde vamos a poder ver el histórico de escaneos de hasta los últimos 30 días. Vamos a tener una sección de Source Management. Esta sección de Source Management lo que nos permite a nosotros es poder validar y configurar características adicionales que no estén dentro de la plataforma. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando directamente en la corrida de la demostración. Y Annotation Management, que aquí es donde vamos a ver todo lo que son las clasificaciones. ¿Qué es una clasificación? Pueden verlo como una etiqueta, en donde si la plataforma basado en lo que se le llama un regex, que básicamente es un patrón de información, si él detecta, por ejemplo, que hay un número telefónico porque se cumple el patrón de un número telefónico, él va a clasificar esa información como un número telefónico. Perfecto. Acá ya se cuenta con un listado grande de clasificaciones, pero para ciertos escenarios es requerido crear, digamos, clasificaciones personalizadas. Por ejemplo, en el caso de la cédula dominicana, él todavía no la tiene. Entonces, para ello hay que crear una personalización para que mache el patrón de lo que nosotros consideramos que es una cédula dominicana, la cual puede tener los 3 primeros números, el guión, los 6 siguientes, 7 siguientes y el último. Perfecto. Acá en Classification Rules es donde nosotros podemos crear las
reglas que le van a indicar a la plataforma. Cuando tú detectes este patrón, tú le vas a colocar esta etiqueta. Perfecto. Esto es, véanlo como la automatización de clasificación de información. Bien. Entonces ustedes me preguntan, ok, Jonathan, ¿qué pasa si yo realmente creo mis clasificaciones, pero no le agrego reglas? En ese caso, ustedes lo que van a poder hacer es que van a poder aplicar las clasificaciones de manera manual. Perfecto. Pero lo ideal es que siempre haya una automatización porque eso es lo que nos va a brindar poder sacarle el provecho a este tipo de herramientas al máximo. Perfecto. Entonces, Data. Esto es lo primero. Tenemos una sección de auditoría, que es donde nosotros vamos a poder llevar a cabo nuestra revisión de qué cosas se han llevado a cabo dentro de la plataforma. Aquí nosotros podemos ver que, bueno, yo el día de ayer hice eh, una corrida de prueba para validar y poder mostrar la información en lo que pues, respecta a este portal. Aquí podemos ver que nos brinda la fecha, el estatus de la corrida, el progreso, el search time, que cuánto tiempo duró, cuántos resultados trajo y quién lo hizo. Esto es bien importante porque cuando se habla de una organización que tiene diferentes dueños de datos, eso es algo que vamos a ver cuando estemos configurando el origen, discúlpenme un segundo. Perfecto, disculpen. Nosotros vamos a poder tener un registro de quién hizo qué. Perfecto, en caso de que se haya escaneado una data o se hayan aplicado etiquetas de autorización o restricción de manera equivocada. Perfecto. Entonces, tenemos una sección de settings para lo que es la configuración general de este ambiente de Microsoft Purview. Acá tenemos todo lo que son los Data Connectors, los cuales básicamente nos permite conectar información de diferentes fuentes de datos y vamos a poder ver todos los conectores que tenemos activos o inactivos dentro de Microsoft Purview. En este caso yo no tengo ninguna activa, así que pasaré a Roles and Scopes, esto para las personas de seguridad que están presentes. Microsoft Purview cuenta con, bueno, se apalanca de Microsoft Entra ID para permitir el acceso a la plataforma a través de roles principales, pero él nos permite crear, digamos, unos subroles dentro de Microsoft Purview, que si pueden ver aquí son los que antes eran, bueno, son los roles que están apalancados también de lo que es el portal de compliance. ¿Muy bien? Que dependiendo de el rol y de las operaciones que un usuario vaya a llevar a cabo, ustedes se lo pueden asignar para nosotros como administradores brindar siempre el rol menos permisivo, permisivo posible, disculpe. Perfecto. Entonces, de este lado tenemos lo que son, pues, el DLP, el Data Loss Protection. A partir de acá nosotros podemos apalancar y traer las integraciones de lo que es el DLP. Aquí podemos crear o aplicar las configuraciones generales de DLP dentro de Purview. Podemos crear algunas plantillas para lo que van a ser las notificaciones de alertas, las analíticas y las acciones recomendadas, el JIT o el Just in Time Protection, el cual nos permite evaluar el contenido compartido a través de los dispositivos de manera dinámica, lo cual nos permite pues prevenir que información sensible salga de la organización. Y Power Automate, la integración de Power Automate y Purview para poder llevar a cabo algunas acciones de automatización entre ambas plataformas. Perfecto. Como que si alguna acción de las que están configuradas dentro de Power Automate se cumplen, disparen una serie de acciones automáticas. Chévere.
También tenemos lo que es el Information Protection para las etiquetas para las etiquetas que se le pueden aplicar a los archivos y también a las informaciones que manejemos en base de datos. Perfecto. Entonces, vamos a pasar aquí a lo que ya a lo mejor muchos están esperando, es la demo. Entonces, ¿cómo configuramos una fuente de datos Microsoft Purview? En Microsoft Purview se manejan lo que son dominios. Entonces, es bien importante de yo tomarme el tiempo aquí de poder explicarles a ustedes lo siguiente. Los dominios son segmentos del negocio, claves para ustedes. Acá yo tengo Sirven Purview Demo, pero aquí yo podría colocar un dominio que diga República Dominicana, que diga Estados Unidos, que diga Europa. Perfecto. Cada dominio puede representar un segmento de la organización, ya puede ser por territorios o puede ser hasta por departamentos. Muy bien. En este caso nosotros tenemos el dominio de Sirven Purview Demo. Dentro de Sirven Purview Demo nosotros podemos crear colecciones. ¿Qué las colecciones es? Podemos verlo como agrupación de orígenes de datos. Y ahora va a ser más sentido. Vamos a crear una colección. Y esta colección la vamos a llamar SQL Servers. Le vamos a poner 4. Bien. En Collection Admins, me voy a colocar a mí, pero aquí pues va a depender bastante de quiénes van a tener acceso a ver esto. Vamos a crearlo. Él me va a crear aquí el collection. Vamos a ver que ya aparece SQL Servers QA. También podemos crear otra colección que se llame SQL Servers Pro y colocarle también mi usuario como collection admin. ¿Sí? Perfecto. Entonces, acá nosotros vamos a tener, esto lo creo dentro de SQL Servers QA, lo cual no era lo que estaba buscando, así que permítanme borrar esto y crearlo dentro de la colección. ¿Bien? Entonces, acá acá podemos ver lo siguiente. Primero es el overview. El overview nos va a brindar los assets o el inventario de datos que tenemos atados a esta colección, los orígenes de datos y la cantidad de escaneos. En esta oportunidad no puedo darle clic a estos dos, solamente a los assets, pero en assets no voy a tener nada. Acá es donde nosotros vamos a poder crear un nuevo asset, que básicamente pues, puede ser todo lo que vemos acá. Un asset eh, pueden verlo como el sub es más una etiqueta adicional que nosotros le podemos colocar a los datos que vamos a agregar. Perfecto. Entonces, ya tenemos creado el dominio. Tenemos creado la colección. Ahora vamos a crear el origen de datos. Como ven acá, ahora la plataforma nos brinda un mapa visual de lo que ya hemos configurado. Perfecto. Y ahora va a hacer más sentido. Yo voy a intentar crear acá otro dominio que se va a llamar Sirven Purview Demo Estados Unidos. Y le voy a crear una colección dentro. Lo que yo quiero es que ustedes se lleven la imagen al nivel de segregación que ustedes pueden llevar. Y a este sí le vamos a colocar SQL Servers Producción. Entonces, ahora tenemos 2 dominios y 2 colecciones. Al momento de nosotros, me tiene que aparecer, aquí ya vemos los 2 dominios. Vamos a registrar nuestro origen de datos. Microsoft Purview no solamente puede integrarse con soluciones Microsoft. Como ven en pantalla, se puede integrar a un gran abanico de soluciones del mercado, no solamente en Microsoft. Acá podemos ver que tenemos AWS Account, tenemos Amazon RDS en sus diferentes sabores,
Amazon S3, que es, digamos, el servicio homólogo de lo que es el Blob Storage. Tenemos Cosmos DB, digamos, los diferentes sabores de base de datos. Tenemos Azure Arc Enabled SQL Server. Pues esto se conecta con una de las últimas presentaciones que vamos a ver al final de mes. Tenemos Azure Databricks y hasta ChatGPT Enterprise. Hay algunas soluciones adicionales, como por lo menos Spark y Apache, que también se pueden integrar directamente. Y pues para muchos en la sesión, SAP también es parte de los orígenes de datos nativos con lo que podemos integrar esta solución. Perfecto. En esta oportunidad vamos a utilizar Azure SQL Database. Permítanme, le doy aquí, continuar. Voy a colocarle Cibern SQL QA. Perfecto. Vamos a colocar aquí las informaciones del servidor. Como Microsoft Purview está integrado al mismo tenant, ustedes van a tener la capacidad de que cada vez que seleccionen un origen de datos que es de Microsoft, y poder apalancarse de que el hospedaje de dicho origen de datos ya se encuentra allí para lo que es la conexión al servicio. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, como mi Azure SQL Database está en mi tenant, en una suscripción de Azure, yo no tengo que colocar ciertas informaciones. Ella las trae. Perfecto, de manera predeterminada. Bien. Aquí él me va a preguntar en qué dominio yo voy a desear agregar esta fuente de datos. Aquí podemos ver que tenemos la demo y la demo US. Vamos a usar demo. Y la colección. Estas colecciones, que como bien les indiqué, son un grupo, es la forma de nosotros poder agrupar una serie de orígenes de datos. Él va a traer solamente las colecciones del dominio. Y en esta oportunidad vamos a utilizar SQL Server. Aquí vamos a utilizar este Data Policy Enforcement, que lo que le va a permitir a Microsoft Purview es a permitir el acceso para poder aplicar políticas a la data. Perfecto. Aquí vamos a darle a registrar y esperemos. Bien, como vimos, fue bien rápido. Y acá pues ya podemos ver que tenemos nuestro origen de datos configurado. Ya a partir de aquí podemos ver, darle a ver detalles. Esto nos va a brindar pues toda una información general acerca del origen de datos que acabamos de configurar, como por ejemplo los escaneos, el inventario descubierto y la cantidad de data clasificada que se encuentra dentro de Microsoft Purview. Bien, entonces acá tenemos la parte de Data Policy Enforcement y pues informaciones adicionales que nos brinda la plataforma. A partir de acá, es bien importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Por lo menos en lo que respecta a Azure SQL Database, hay una sección dentro de, dentro de la plataforma que te permite, permítanme acá. Aquí. Creo que no, muy bien. Microsoft Entra ID. Aquí está. En la sección de Microsoft Entra ID, ustedes pueden ver de que aquí hay una sección que se llama Microsoft Purview Access Policy. Aquí, si la base de datos no está integrada con Purview, no va a aparecer el estado de gobernado. Dice de no gobernado. Perfecto. Una vez yo ya integre, a partir de que la base de datos ya está integrada dentro de la plataforma, este estado cambia y nos brinda pues el check de que nosotros ya podemos gobernarla a través de Microsoft Purview. Bien, eso es como un pequeño double check que ustedes pueden hacer luego de integrar pues Azure SQL Database directamente aquí en Purview. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a correr un escaneo. Este escaneo, vamos a colocarle demo scan. Vamos a seleccionar el integration runtime. Tengan en cuenta que el integration runtime es el agente
que utiliza la plataforma para conectarse a la fuente de datos y llevar a cabo las acciones que nosotros deseamos. En esta oportunidad utilizamos el AutoResolve, que es el integrado de la plataforma, pero para escenarios híbridos se utiliza un Integration Runtime instalado en premisas, que es el agente que nos permite llegar a las fuentes de datos sin necesidad de una VPN. Muy bien. Acá seleccionamos el default. El endpoint él ya lo toma de la fuente de datos. Acá debemos de seleccionar la base de datos. Nosotros podemos hacerlo de manera manual, pero vamos a aprovechar que él ya escanea el recurso y nos trae todas las bases de datos que tiene ese servidor. Acá podemos ver la sección de credenciales. El manejo de credenciales en Microsoft Purview para mí tiene dos formas. La primera es con el Manage Identity, que es la identidad que crea este servicio, que es un usuario de servicio, ténganlo en cuenta. Y a partir de acá, nosotros agregarlo tanto al servidor de base de datos, a Azure y agregarle los permisos pertinentes para que él pueda establecer conexión a la fuente de datos. En caso de que el servicio no se encuentre en Azure o que esté en premisa, esta sección cambia un poco porque nosotros deberemos de colocar IP, usuario y contraseña. Por otro lado, también tenemos la opción de utilizar Azure Key Vault, que para los que no tengan mucha experiencia trabajando con Microsoft Azure, es un servicio de Microsoft Azure que les permite a ustedes guardar secretos. Los secretos son contraseñas. Perfecto. En donde ustedes tienen un baúl de contraseñas y Microsoft Purview tiene la capacidad de integrarse ese baúl de contraseñas para jalar las credenciales. Ustedes se preguntarán, ok, Jonathan, ¿cómo yo puedo beneficiarme de ello? ¿En qué me ayuda? Simple. ¿A ustedes no les ha pasado de que ustedes han tenido un proyecto de cualquier índole y las credenciales rotan y algo deja de conectarse, un servicio deja de funcionar? El fuego del día, digámosle. Usualmente para ustedes poder actualizar la contraseña, en muchos casos si es una aplicación, tener que republicar. Si es una integración, deben de actualizar X. Si es Azure Microsoft Purview, tendrían que venir a actualizar, probar y demás. Con Azure Key Vault, ustedes pueden manejar este baúl como un repositorio centralizado de credenciales. Y al ustedes actualizar la credencial dentro de ese baúl, todas las fuentes de datos que requieran consultar esa credencial van a tomar la nueva. Y de esta forma ustedes se pueden ahorrar miles de dolores de cabeza y poder tener un manejo mucho más saludable de lo que sería la rotación de sus credenciales. Muy bien. Vale agregar que Microsoft Azure Key Vault no solamente maneja secretos o contraseñas, también maneja llaves y también maneja certificados, lo cual les expande, digamos, el manejo de qué tipo de cosas pueden manejar allí. Muy bien. Entonces, sin expandirnos en ese tema, vamos a continuar. Acá le vamos a habilitar lo que es el linaje, que es parte de lo que está en preview, y esto va a ser manejado dentro de un almacenamiento manejado de Microsoft. Entonces, esto ya yo lo creé y lo configuré, que fue parte de lo que yo les indiqué, que para nosotros poder habilitar esta extracción, se requiere pues que el usuario creado tenga este rol y que se cree una llave maestra dentro de la instancia. Aquí en Scan Level, nosotros podemos determinarle qué tan profundo queremos que sea el escaneo. Para temas de la demo voy a colocarle completa, ya sé más o menos cuánto tiempo toma. Entonces vamos a darle a continuar. Aquí él ya hace un escaneo previo de las tablas que maneja la base de datos. Aquí vemos todo y le vamos a dar a continuar. Vemos que aquí está el scan rule set, que es algo que vamos a ver en lo que corre este escaneo.
él ya detecta de por sí de que es un Azure SQL Database, o él ya tiene en cuenta que algunas clasificaciones van a aplicar este tipo de fuente de datos. Nos va a preguntar cómo queremos que se dispare, si queremos que sea algo recurrente o que sea algo de una vez. En esta oportunidad, por temas de la demo, va a ser una vez. Aquí nos da un pequeño overview y le vamos a dar a guardar y correr. Esto va a tomar aproximadamente entre 2 minutos y 3 minutos y medio, por lo que mientras esto hace el escaneo, vamos a ir viendo otras características de la herramienta para aprovechar el tiempo. Perfecto. Entonces, acá en Source Management tenemos, digamos, todo lo que es la configuración del Data Map. Básicamente los orígenes de datos, las etiquetas, las credenciales y otras cosas adicionales. Entonces, en Source Management tenemos los Scan Rule Sets. Los Scan Rule Sets pueden tomarlos en cuenta que son los diferentes. Yo voy a intentar crear uno nuevo para que vean lo que nos pide. Es un tipo de datos. Voy a seleccionar Azure SQL Database. Debe estar por acá abajo. Y acá le podemos colocar, bueno, el Scan Rule Set es Azure SQL Database, pero yo le puedo colocar Azure SQL DB UARD. Bien. Entonces yo a este Scan Rule Sets, yo le puedo aplicar algunas reglas particulares al momento de escanear y hacerle otras cosas, y puedo asignárselo solamente a un dominio. Perfecto. Acá nosotros podríamos crear personalizados, que es más de lo mismo, pero digamos que todo lo nuevo se crea aquí. Y estos son de sistemas que no, que bueno, o se pueden actualizar aquí, o se pueden, esto es más para administración. Las de sistema no se pueden eliminar, se pueden es validar. Chévere. Entonces, dentro de un Scan Rule Set, nosotros lo que hacemos es que atamos un origen de datos contra todas las reglas que yo tengo disponibles que aplican para esta fuente de datos. Perfecto. ¿Cómo me ayuda eso? Uno de los beneficios, o digamos uno de los pros y objetivos de Microsoft Purview, es poder clasificar información. Entonces, yo ahorita yo estoy corriendo en este momento el escaneo del SQL Database, pero como es una fuente de datos al cual le apliqué una serie de reglas que son generales, todo dato que él considere que mache con esto, él me lo va a clasificar. Y en muchas ocasiones no es necesario. O yo no quiero que sea así. Entonces, para ello, yo creo uno que diga Azure SQL Database y yo le agrego solamente los tipos de datos que van a aplicar allí, que yo sé que quiero que se clasifique con ese tipo de configuración. Perfecto. Acá básicamente es más de lo mismo, etiquetas y configuración. Las etiquetas que yo quiero que se apliquen al momento de escanear este tipo de fuente de datos. Las reglas de patrones eh, básicamente nos permite expandir, eh, digamos, el inventario de recursos que se escanean. Esto, como pueden ver en pantalla, es una característica. Está deshabilitada, tendría que habilitarla dentro del Advanced Resource Sets en Settings. Integration Runtimes. Recuerdan que en la creación del escaneo, la plataforma nos preguntó cuál era el Integration Runtime que queríamos seleccionar. En algunos casos, el de Azure es suficiente si está en Azure, pero el self-hosted es el que se crea al momento de nosotros querer integrar Purview con una solución o un origen de datos que esté fuera de lo que es el ambiente de Microsoft. Perfecto, puede estar en AWS, puede estar en Permisa, puede estar en GCP, puede estar en HWC, puede estar en Linode. Bien, esto lo que requiere es básicamente un servidor con ciertas características en el cual se instala el agente. El agente pueden verlo como un agente intermedio entre Microsoft Purview y el origen de datos. El agente pues siempre va a estar esperando una instrucción de Microsoft Purview al momento de necesitar correr un scan.
Microsoft Purview sabe que puede utilizar ese agente para llegar a la fuente de datos. Entonces aquí nosotros lo configuramos, le podemos colocar un nombre, vamos a colocar Interaction. Yo le coloco siempre IR, lo que sería el acrónimo, de Integration Runtime. Demo. Aquí le coloco en descripción. Descripción siempre recomiendo colocar en dónde está ubicado. On-premise ER o un AWS ER. Perfecto. Y sí es necesario el ambiente, porque a veces se utilizan integration runtimes por ambiente, en donde, bueno, si ustedes son una entidad regulada, en donde cada ambiente está aislado, pues en muchas ocasiones se complica poder tener un solo integration runtime o un solo agente que veas orígenes de datos de diferentes ambientes, sino que hay que crear uno para cada uno. ¿Sí? Entonces aquí vamos a proceder a crear uno. Y ya luego de nosotros crearlo, él nos brinda esto. Acá es más cuestión de descargar el agente, instalarlo. La instalación es bien sencilla, es un procedimiento siguiente. Y luego de que ustedes finalicen la instalación, él les va a pedir que coloquen una aquí. Ustedes copian y pegan esta que está acá. Y ya luego de terminar aquí, el estado del ER cambia. De unavailable sale disponible y al momento de crear un escaneo, si ya el origen de datos está configurado, ustedes pueden seleccionar este Integration Runtime. Perfecto. Por último, voy a ir aquí a lo que serían las credenciales. Aquí nosotros podemos guardar las credenciales de cualquier de estos tipos. Puede ser SQL Connection. Podemos conectarnos a un keyboard para hablar la contraseña. Basic Authentication, que es un usuario contraseña, y así sucesivamente. Como pueden ver, siempre me va a atar un keyboard para lo que es el manejo de esto. Perfecto. Entonces acá ustedes pueden tener un manejo o digamos una administración centralizada de todas las identidades que van a utilizar para integrarse a sus fuentes de datos. Entonces volvamos aquí a monitoreo. Aquí vemos que el escaneo completo parece que tuvo una excepción. Si le doy aquí a escaneo, podemos ver que hizo el lineage extraction. Esto está muy bien. Aquí él terminó disculpen, le di clic a donde no era refresh. Entonces, acá lo que vamos a hacer es vamos a ir de nuevo a nuestro Data Sources, vamos a ver detalles y acá ya vemos que tenemos escaneos y tenemos Discover Assets. Muy bien. Aquí vamos a validar en escaneos, aquí está Discover Assets, nos lleva directamente ya a la fuente de datos. Permítanme que ver detalles. En aquí no terminado. Ver detalles. Bien, no falló. Refrescar. Monitoreo. Voy a aplicar otro escaneo porque él no me está permitiendo entrar. Mientras esto está corriendo allí, he puesto en el chat para aprovechar este momento 3 recursos adicionales con información que pueden servir de valor, refleja lo que hemos estado hablando hasta este momento en principio. Y también el enlace de la encuesta, por favor, para que nos ayuden a diligenciarla, dado que su retroalimentación para nosotros es súper importante, muy valiosa, porque esto lo hacemos pensando en ustedes, por ustedes, para ustedes.
Así que antes de que por favor culmine la sesión de ser posible, ayúdennos con las cuentas. Gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto. Aquí fue más tema de forma. Acá nosotros vamos a poder, ya podemos ver lo que dentro de la conexión recoge o recogió, pues el escaneo principal. Aquí vemos que él nos brinda ya todas las tablas que fueron escaneadas. Yo voy a dirigirme aquí a Customers. Él detecta estas clasificaciones para ciertas informaciones, que es el US phone number, email address y demás. Aquí entonces nosotros, a través de ello, nosotros vamos a poder tener la capacidad de eh, ya poder llevar a cabo ciertas acciones sobre este tipo de data. Lo primero es que vamos a poder agregarle una etiqueta en caso de aplicar. Podemos abrir este tipo de información directamente en Power BI Desktop. La jerarquía y el collection path, que para lo que son términos de la demo, no es tan complicado, pero cuando ustedes tienen una estructura de información bien segregada, esto puede ser de bastante ayuda para saber qué data están viendo. Entonces, acá en esquema podemos ver todas las columnas que tiene esa tabla, las clasificaciones, que pues si vemos acá son las mismas que les mostré al inicio de esta demostración. Acá nosotros podemos agregarle atributos, ver las propiedades de la tabla, digo, de la columna, ver los contactos y la privacidad. Disculpen, le di clic donde no era. Esta parte de contactos es, digamos, para mí una de las cosas bastante importantes en cuanto es lo que es el gobierno de la información. Cuando ustedes tienen un equipo multidisciplinario de tecnología, en muchas ocasiones, varios DBAs, es posible que algunas fuentes de datos le pertenezca a un administrador y otras fuentes de datos le pertenezcan a otras. Entonces aquí ustedes pueden colocar contactos. Esto para que en el caso de alguna alerta o configuración o incluso alguna integración, ustedes puedan saber, ok, el experto y el propietario de esta tabla o base de datos es esta persona. Bien, nosotros podríamos editarla, colocar aquí mi contacto, que en este caso sería yo soy el experto. Y en informaciones yo podría colocar número o escribir al Teams o algún pequeño detalle. En el esquema puedo colocarle una clasificación. Yo podría utilizar cualquiera de las que están aquí o las que podríamos crear e incluso cambiar el tipo de data. Ojo, esto no va a cambiar o va a producir alguna acción dentro de la base de datos. Recordemos que Microsoft Purview es una herramienta de gobierno que les va a permitir a ustedes tener una visión holística de toda la data. Entonces, en algunas ocasiones, si ustedes consideran de que en un futuro esto va a ser tipo decimal, ustedes lo podrían cambiar. Perfecto. Y pues alguna descripción que ustedes quieran agregarle. Claro está de que también hay otras cosas que se le pueden cambiar. Y esto de acá es la descripción. Esto como una tabla a lo mejor no aplique o a lo mejor sí, todo depende de la data que ustedes tengan. Pero podemos agregarle una descripción a la data, la clasificación que ya lo vimos y certify, que esto es un check que básicamente indica que la data que se encuentra aquí está validada y está certificada por el experto o la organización y que puede ser utilizada para X y situación. ¿Ok? Entonces, con esto doy como completado la demostración. La terminé justito a tiempo. Me hubiera encantado poder mostrarle algunas cosas adicionales, pero hoy el tiempo estuvo bien cortito. Espero que les haya sido de bastante, que les haya agregado bastante valor y les haya gustado esta demo. Paso contigo, Gustavo, para lo que sería pues el cierre de mi parte, pues un placer ser parte de pues los presentadores del día de hoy.
Gracias, Jonathan. En el chat hay una pregunta. Mientras yo voy haciendo el cierre, agradeciendo nuevamente, invitando al resto de las actividades. Y gracias a quienes contestaron esas encuestas pop que estuvieron por ahí saliendo. Eso también nos ayuda a futuros contactos también. Esa pregunta que nos están haciendo es súper interesante porque son de las que siempre nos hacen, que tienen que ver con licenciamiento. En el caso de Purview, de una manera particular de verse esa. Si no nos da tiempo en este momento, Elmer, vamos a llegar a ti y contestarla offline por correo. Realmente no tiene relación directa con dónde están los datos, como lo explicó Jonathan. Más bien tiene que ver con cómo yo ajusto características y las capacidades del plan que yo tengo. Si lo tengo, entonces tengo que preguntarme si yo tengo el plan correcto, independientemente de dónde se encuentra la información. O sea, dicho de una manera mucho más práctica, la fuente de datos. Para mantenernos dentro del tiempo, agradeciendo a casi todos los que estuvieron conectados, aún se mantienen, así que se los agradecemos. Esto es un tema que si tuvieron oportunidad de recorrerlo junto con nosotros, usualmente, y en lo que quiero que la idea que se lleven es que finalmente para yo poder sacar la magia que de alguna forma hay allí con el acceso a la información y cómo yo puedo terminar explotando capacidades, características de Copilot de mi organización. Creo que el recorrido del contenido de hoy, lo que nos, de alguna forma lo que nos dice, lo que nos comenta es, debo tener cierto nivel de preparación en gobierno de datos y también tener soluciones que me permitan tener esto gerenciado, controlado, dicho de una manera práctica, también protegido, de forma tal de que cualquier construcción, cualquier adopción de soluciones de inteligencia artificial generativa, pero también cualquier construcción de solución que responda a mi organización, que como ya pudieron ver, no solamente se basa en la información que pueda estar en el ambiente de 365, como generalmente estamos como que muy acostumbrados a escuchar y de ver ahora mismo, está también, independientemente de dónde se encuentre esa información, bueno, yo puedo estar estableciendo también que de alguna manera, el alcance de las soluciones que puedan estar utilizando inteligencia artificial generativa tomen o lleguen a esas fuentes de datos. Lo único es que tienen que estar asegurados y tienen que estar protegidos. Entonces, es como la conexión que quisimos hacer en este espacio, en este webinar, que le da cierre entonces a la semana de inteligencia artificial generativa.